Cristina, Vicente Mártir, como es Mártir, a tener que siempre escucharme y gracias a la amistad que tengo con el vicerrector y con naturalmente con el arzobispo, que me invitó aquí, cuando era ya arzobispo, cuando era arzobispo de aquí, a hablar justamente de la globalización. Bueno, digo que vine por esta amistad con el arzobispo, con el vicerrector, con el otro vicerrector que es miembro de la Academia de Ciencias Sociales en Roma, y Rafael Gil, y vengo con Julia María, porque realmente ahora voy a contar un poquito cuánto nos ayudó en el empeño que teníamos de ayudar al Papa en la encíclica Fe y Razón. Yo lo conocí a Julia María porque él amaba mucho a la Argentina, que lo heredó de Ortega, y en la Argentina era una cosa impresionante. Cuando andaba, sí, Ortega, pero también Julián, se llena todos los lugares, y si la gente se mete por las ventanas para escucharlo, porque son esas personas que tienen un carisma extraordinario y le tocan a todos cuando hablan, es una cosa extraordinaria. Y era muy amigo de mi padre, más o menos un poquito más joven, pero más o menos de esa generación. Y me acuerdo que una vez un amigo de mi padre, que se llamaba, otro filósofo argentino muy bueno, fue embajador, que se llamaba Checo Par, me invitó a almorzar con él a un hotel bueno ahí en Buenos Aires, en Libertador, en un piso, un hotel nuevo, no sé, eran 20 pisos. Y cómo sabía de cine, a mí me impresionaba, porque hablaba de las últimas películas con un detalle, con una profundidad, era impresionante, realmente era. Naturalmente, a uno le parecía, yo era ya interesado por la filosofía, a uno le podía parecer que, bueno, era más bien periodista, como lo acusaban algunos, ¿no? Y enseguida uno se da cuenta que cuando sacaba el tema de filosofía, le citaba a Kant, pero de memoria. La crítica a la razón pura, los puntos centrales de memoria, Hegel de memoria, es decir, se conocía la filosofía, naturalmente Aristóteles, se conocía la filosofía, era profesor finalmente de historia de filosofía, maravillosamente. Así que era realmente no solo, esto que hemos escuchado de José Manuel, que en el fondo, como dicen los italianos, va a ser esto llovido sobre el mojado, porque voy a hablar de cosas parecidas. Realmente tenía la técnica profesional, tenía todos los gajes del oficio, no se equivocaba. Cuando luego prospecta su propia filosofía, lo hace no como uno que inventa, sino conociendo profundamente la tradición filosófica, y a partir de la tradición filosófica, con gran originalidad en muchos temas. El tema general de aquí es el cristianismo, y Julia María es como autor cristiano, lógicamente, porque se trata de una universidad católica. Él tiene un librito, que fue uno de los últimos libros, que se llama Sobre el cristianismo, y sobre el cual yo me voy a referir, y que es muy importante como herencia para nuestros días. Él tenía la convicción profunda y antigua que yo compartía con él, y por eso ese primer contacto que tuve en Argentina en los años 75, 76, por los amigos comunes, luego ya contándole este problema que ahora voy a hablar, me ayudaba en este tema, y era que la filosofía contemporánea era la única capaz de entender y expresar la visión del cristianismo. Es decir, era la que mejor podía interpretar, curiosamente, el tema de la revelación, y mostrar todas las riquezas que tenía para iluminar la historia y el inmediato futuro. Es decir, fíjense, esta afirmación es fortísima. No era la filosofía medieval, no era la filosofía tampoco moderna,
no era la filosofía griega, era la filosofía contemporánea. Desde el inicio, él decía más o menos, cada uno naturalmente dentro de la contemporánea tenía sus autores preferidos, pero él era Ortega. Desde el inicio del siglo pasado, en el campo filosófico se ha llegado, si bien por caminos diversos pero convergentes, a un punto de inflexión fundamental, caracterizado por un mayor respeto a la realidad en general y del ser humano en particular, y por el retorno a las grandes preguntas, sin las cuales la filosofía no estaba. Eso era muy importante. Por una superación de la realidad pensada como cosa, un poco lo que ya ha dicho con mucho análisis muy bien José. O sea, un tentativo de pensar la vida humana y la persona a partir de sus actos. En fin, aunque solo en cierta forma de pensamiento, se ha producido también un nuevo modo de utilizar la razón, que es el de la razón vital y la razón histórica. Y ya empieza él diciendo, en el ensayo de Ortega, Razón de la filosofía, de 1933, Marías habla detalladamente de esta nueva fase de la filosofía. Y allí dice, se puede afirmar que los nombres de Kierkegaard, Brentano, que por otra parte hoy nos ha mostrado que son autores sobre los cuales él había trabajado y había recreado su pensamiento, Dilthey, Husserl, Heidegger, Unamuno, Scheler, Ortega, Marcel, James, Ricoeur, Fabro y algunos más, muestra, no obstante sus diferencias y discrepancias, una comunión de propósitos, esta nueva generación, hacia un repensamiento del sentido profundo de la filosofía, hacia una revisitación de los grandes clásicos y a una apreciación más consistente de la realidad y del hombre concreto. Y él decía también esto, un destino histórico, la casi constante desatención por lo que es español y por lo que es latinoamericano, aparte un poco de la literatura, ha hecho que, porque es español, ha hecho que paradojalmente haya tenido menor resonancia justamente la contribución portante, más importante de tal decisiva renovación, que comienza a principios del siglo. Naturalmente para Marías el mencionado punto de inflexión ha comenzado en el 1914. Ahora celebramos justamente este año 100 años de esta revolución. En el 1914 con la obra del filósofo Ortega, centrada en una marcada atención por la vida humana, sobre la esencial conexión entre el yo y el mundo, famosa frase yo soy yo y mis circunstancias de Ortega, sobre la idea de verdad como aletheia, develamiento, no solo concordancia, sino develamiento, y sobre todo sobre la inseparabilidad entre la razón y la vida en esa noción sintética acuñada por Ortega de razón vital, que no está en ninguna otra parte de la filosofía. Se puede decir que Dilthey alguna influencia, pero como tal es de Ortega. Todas estas ideas que han tenido su primera aparición en 1914, celebrando este año justamente los 100 años, han sido el germen de un movimiento filosófico excepcionalmente intenso, aunque en raras ocasiones adecuadamente reconocido, sobre todo en la parte española, que ha sido fuente de inspiración y de temática del documento magisterial más importante en este campo, que es la Fides Ratio. Cuando hablamos, y aquí voy a contar alguna anécdota, cuando decíamos estas cosas, con Julián, yo era decano de la Facultad de Filosofía, y queríamos convencer al Papa Juan Pablo II de hacer algo por la filosofía. Yo decía al Papa, no podemos con las 24 tesis tomistas, que además, según los buenos tomistas, no responden ni siquiera a Santo Tomás. ¿Qué hacemos con esto que es una escolástica que no sirve? Que además lo atacaba, por otra parte, a los amigos Julián y a Julián mismo. El Papa vino una vez a Laterano y me dice, pero usted es tan joven, está de decano, eran los primeros años de su pontificado. Y bueno, yo parezco joven, no soy tan joven.
Y le digo, bueno, pero hay que hacer algo por la filosofía, porque usted que es filósofo. Y después me tomaba siempre el pelo, Juan Pablo II, me decía, este profesor me dice que yo tengo que hacer algo por la filosofía. Me presentaba siempre así, este profesor dice que yo tengo que hacer algo por la filosofía porque soy filósofo. y entonces allí el Papa pide hacer un documento, pide trabajar un poco sobre este tema que se puede hacer por la filosofía. Y yo un texto. Y el Papa hace un texto precioso, haciendo comentarios del discurso de San Pablo en Atenas, a los filósofos, en el Areópago. Texto inédito, que yo lo tengo, y me lo han pedido, todavía no lo he dado, un día lo publicaré, porque un cardenal lo paró, pero ya va a aparecer. Y hacemos la idea de hacer un encuentro con el Papa y varios filósofos, cada uno representante una parte del mundo. Ahí había uno, naturalmente, para España era Julián, para Francia era Riquet, para Alemania era Gadamer, y para Italia era Berti, así. Y cada uno tenía que demostrar lo mismo, es decir, como el hombre tiene algo diverso de la naturaleza. Uno puede poner acento en el logos, o en la libertad, o en el amor, que no tiene el resto de la naturaleza, ni siquiera los seres vivientes. Y por eso puede entrar en una relación con Dios. En definitiva, lo que es San Pablo, que es el primer filósofo, junto con San Pedro, en definitiva, del cristianismo, filósofo cristiano, y ya estaba todo organizado. Si iba a hacer eso, el texto del Papa ese que yo tengo, 2 días antes el Papa habla con un cardenal y con un grupo de filósofos polacos y le dice, no conviene, porque primero el Papa no puede estar al mismo nivel de los otros, después no existe una filosofía cristiana, la filosofía no es cristiana, es filosofía. Y luego, naturalmente los polacos no habían pensado ningún polaco poner en el grupo, pues ya estaba el Papa, y ahí ellos, claro, no estábamos contentos. La cuestión es que el Papa suspende, 2 días antes se suspende todo. Bueno, nosotros obedientes, como dice San Francisco, y con alegría, ningún problema, se suspende todo. Pero el Papa quedó siempre, y me preguntaba cada vez que me veía, ¿y cuándo hacemos esa reunión? Y bueno, santidad, ahora depende de usted, depende de usted. Estaba una idea que no. Bueno, con Julián, después hicimos un viaje a Jerusalén con la universidad, sobre el tema de Dios, etc. Y me acuerdo cuánto era religioso Julián, y cuánto le gustaba ir a los distintos lugares realmente centrales de Jerusalén. Fuimos después a Belén, donde había nacido el Señor. Me acuerdo, dijo 2 palabras: aquí nació el Verbo, aquí nació el Verbo eterno. Impresionante realmente. Y rezamos mucho para poder hacer algo. Finalmente, algunos temas nuestros se incorporaron en la encíclica Razón y Fe, y ya por eso nos quedamos bastante contentos. Pero se trataba de esto, de mostrar, y el documento no lo muestra completamente, cómo la filosofía contemporánea, particularmente esta filosofía de María, podía, y de Santo Tomás en su núcleo, podía, como ninguna otra, expresar las consecuencias de la revelación cristiana. La radicalidad de tal inflexión filosófica, típica de la Escuela de Madrid, de la cual María fue uno de sus más insignes protagonistas, es tal vez más neta de la que se encuentra en la mayor parte de la filosofía contemporánea. En muchas de estas, aunque beneméritas, se conserva un residuo de idealismo o de racionalismo, o bien una excesiva dependencia del trascendental kantiano, o en fin una modulación formalista debido a una fuerte influencia de la escolástica barroca que ha impedido la plena comprensión de la persona, de su ser y de su operar privilegiado. Se recuerda, por ejemplo, la noción de ser como género supremo, situada en las antípodas de la auténtica noción de ser como acto de ser, que es el fundamento metafísico de la noción de persona. Esto que decía muy bien hoy
José Manuel, cuando decía que cada persona es un acto nuevo de ser, cosa que no pasa así para los individuos de otra especie. Los individuos de otra especie tienen un ser común que pasa de ser en ser, ¿sí? Según la visión de Santo Tomás. En cambio, cada persona, el Papa Pablo VI decía, que ahora por otra parte lo están reconsiderando y probablemente lo harán beato, que era un Papa extraordinario. Cuando uno lee los textos de Pablo VI, cada vez se enamora más porque de una profundidad y una belleza increíble. Él decía eso, ¿no? Cada vez que nace un niño, sabemos que Dios está comprometido con nosotros desde el punto de vista metafísico e histórico, porque nace una nueva criatura radicalmente de la nada. Cada vez que nace un gato, no. A nosotros queremos mucho los gatos y los perros, pero no es así. Solo el ser humano es un nuevo ser absoluto, por participación de Dios. Entra en el género de los seres absolutos de Santo Tomás. Muy bien, este es el tema, por eso, después vamos a hablar de eso. Marías era uno de los pocos filósofos que condena desde el punto de vista filosófico el aborto de una forma impresionante. Bien, es muy importante, entonces, por ejemplo, en esto, él defiende a García Morente, que fue un amigo de él y que fue un sacerdote ejemplar, testigo de la búsqueda de la verdad. En este libro Marías lo defiende y dice justamente los ataques de una escolástica que se había apartado de los problemas reales, y lo hace con una fuerza que muestra realmente todo lo que él debía, sea como testimonio, sea como idea, a este profesor de la Escuela de Madrid, que era el primero que intenta abrir a Ortega en un modo más claro la trascendencia. Ya está Ortega puesto en la trascendencia, pero García Morente a esta Escuela de Madrid la pone en el tema de la trascendencia. Para acercarse de la filosofía de la misión cristiana a la realidad, Marías, en este ensayo, como siempre, intenta reelaborar las categorías y conceptos que responden de la manera más adecuada a la concepción del hombre como imago Dei. Él habla mucho del hombre como imago Dei. Esto significa para el filósofo español el carácter nunca terminado, y esto es precioso y es un poco lo que ha dicho en su bellísima relación. Este carácter nunca terminado o nunca cumplido del ser humano, como indefinición, imagen finita de una realidad infinita, o mejor aún, como condición primariamente amorosa del hombre y la mujer, imágenes de Dios, porque Dios es amor. Además, uno lo lee a Julián y tiene ciertas frases que realmente de filósofo es difícil, preciosas, pero que en una frase dice todo, que evidentemente el hombre es imagen de Dios porque es no terminado, una cosa originalísima, y porque en definitiva Dios es amor, así que son los únicos seres que pueden expresar el amor aquí en la tierra, a comenzar por el matrimonio. Importante en esta óptica son los primeros capítulos sobre el cristianismo como religión y como realidad humana. Hoy en día la conciencia del misterio, la admiración y gratitud a Dios creador se han debilitado de una manera increíble. Un paso más consiste en obnubilar la visión de Dios como Padre. Más aún, incluso el poder de Dios despierta sospechas. Si pasa lo de Auschwitz, si hay muchos esclavos en el mundo, Dios no existe. No, el problema son los hombres, el problema no es Dios, no es la omnipotencia de Dios, sino la libertad humana. Él decía, por no hablar de lo que sucede en relación con el sentido religioso de la Trinidad, tan completamente eclipsado, de no ser detectable en la mención puramente nominal de las tres personas, porque nosotros decimos no, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero el único que decimos es la Trinidad, decía María.
La visión de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, ha introducido la personalización de la religión. Desde el punto de vista del filósofo de la religión, que lo era, Anke, decía esto: las otras religiones no tienen la idea de un Dios personal. Bueno, queremos decir que los griegos un poco tal, pero hay que buscarlo si está o no. Es el hecho de la Trinidad, y de hecho es así. O sea, he querido encontrar para explicar el misterio de la Trinidad un concepto que es el concepto de persona. Por eso el tema de la persona, había algo ya en el derecho romano, pero mínimo. El tema de la persona desde el punto de vista metafísico naturalmente viene de la reflexión trinitaria. Y así la noción de libertad, porque para explicar cómo son las procesiones de Dios, este misterio maravilloso del cual pensamos poco, pero es el que vamos a ver por toda la eternidad si nos salvamos por la gracia de Cristo, no pueden ser relaciones necesarias como la necesidad física. Tampoco no pueden ser necesarias porque es un amor completo. Ahí empieza, Santo Tomás tiene frases maravillosas, que son necesarias y libres. Y por eso es esencial a la persona la libertad. Es decir, como estas nociones fundamentales vienen del misterio de la Trinidad. Eso que decía, hay un texto precioso de Santo Tomás, que parece que ¿qué sería del hombre si no supiera que existe la Trinidad? ¿Qué sería incluso de la antropología? ¿Qué sería incluso de la naturaleza? ¿Cómo podemos entender el último orden de la sociedad sin decir que estamos, en definitiva, derivando de una sociedad trinitaria? Eso lo remarca mucho el Papa Benedicto, cuando tenía los discursos de la Academia de Ciencias Sociales, partía de este punto, que es un punto muy importante. Esto es un descubrimiento absolutamente nuevo que viene sobre la religión cristiana, normalmente ni el Oriente, ni que repite el viejo panteísmo, ni los griegos, ni tampoco la filosofía romana tenían estas ideas fundamentales. Desde el punto de vista del cristianismo en su significado religioso, por tanto, hoy más que nunca estamos llamados a recomenzar desde este núcleo, dice María. O sea, desde el misterio de la Trinidad, desde la encarnación. Y el misterio de la Trinidad que se continúa en la historia con la encarnación de Cristo. Porque la encarnación de Cristo es parte de la Trinidad. Así que la Trinidad, la encarnación, Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo en la historia, la Iglesia. La palabra teología debe tener su referencia primaria en Dios. A él no le gustaba todo esto de la teología de reales terrenas. Sí, uno lo entiende bien, es maravilloso, pero la teología tiene que ocuparse de Dios, fundamentalmente. En Dios unitrino, usando la recta razón, se deben encontrar las llaves últimas para resolver las cuestiones que agobian a los seres humanos de hoy. Pero además, desde la Trinidad se puede proyectar el cristianismo hacia otros niveles, dice, que no solo no le son ajenos, sino que le pueden ser incluso esenciales. Un cristianismo entonces entendido como religión en su sentido más pleno, capaz de interpretar el mundo desde una perspectiva religiosa e inclusiva y universal. Sin esta, el cristianismo resulta estéril, ineficaz y carente de interés. Si el cristianismo está a defender lo que tiene, las instituciones que tiene, que lo tiene que hacer, pero solamente porque las tiene, no va. Por eso a mí me gusta, y yo creo que le gustaría también a Julián, la metáfora de este Papa Francisco que dice, como buen jesuita, tenemos que tener un campo de batalla, un campo de batalla, y la Iglesia no puede ser autorreferencial, porque si no, se pierde. Se pierde. En Antropología Metafísica, en 1970, libro clave, como lo ha dicho muy bien José Luis, cuyo título significativo es La estructura empírica de la vida humana, María se halla capaz de formular las categorías y conceptos encaminados a comprender esta realidad proyectiva, dramática y rigurosamente personal del ser humano, que es el conjunto de las estructuras en la que se realiza efectivamente la vida personal o biográfica, en la única forma en la que se presenta nuestra experiencia, porque eso es lo que dice, por eso se llama empírica. No, otras no conocemos. El ser humano es así un animal que posee una vida humana, es alguien corporal, no algo, como ha dicho muy bien José Luis.
Nociones como instalación y vector, inseparables de instalación vectorial, propia de la vida humana, la sensibilidad como transparencia, que pone al yo en presencia del mundo, lo refiere así, la condición amorosa del hombre y la mujer, la función de riego en la vida humana, la libertad necesaria e irrenunciable, incluida su continua exposición a dicho riesgo, son todas nociones que permiten reproponer en este ensayo sobre el cristianismo, con rigor, los problemas radicales del estatus del ser humano hoy, de formular un modo nuevo y atendible las preguntas a las que el pensamiento contemporáneo no puede ni debe renunciar, si todavía quiere ser filosofía, como sostiene también oportunamente la encíclica Fides et Race. Lo último, y no menos importante, porque este es el punto clave, que en el fondo muchos autores contemporáneos, empezando por Kierkegaard, diría, tratan de entender. A diferencia del pensamiento moderno, esta es la diferencia entre el buen pensamiento contemporáneo y el pensamiento moderno. Hegel, Kant, que hablan de persona, que hablan de yo, pero es un yo universal. Es una persona que no se sabe qué cosa es, sin metafísica, sin metafísica. Esto lo dice también la encíclica Fides et Race. En cambio, aquí el punto es, en la medida en que se conoce el yo y mis circunstancias, en la medida que se conoce qué cosa es un yo, en la misma medida se descubre que este yo es un yo derivado. Yo no pongo mi yo. Kierkegaard, esto tiene el concepto de la angustia, que es maravilloso. ¿Qué cosa es el yo? El yo es el volver sobre mí mismo, pero en el volver sobre mí mismo descubro que mi yo no lo he puesto yo mismo, no lo he puesto yo mismo. Hay otro que ha puesto mi yo. Como que el científico, como ha muy bien citado hoy José Luis, el científico que descubre las leyes de la naturaleza, descubre leyes. ¿Y quién las puso? Que es lo que dice Max Planck. ¿Y quién puso esas leyes? Son leyes además que no son antropológicas, porque son millones de años, millones. Pero alguien las puso. Alguien las puso. No es que vinieron del caos. No es que vinieron del caos. Eso ya es un tema filosófico, pero ya el científico lo puede empezar a entender. Todo eso nos abre inmediatamente al problema teológico. Es una antropología que no puede ser entendida sin una dimensión teológica. Y ahí es donde él dice eso, como estructura empírica, pero lo primero que está en toda esta discusión filosófica es el tema de la muerte, como ha dicho también José Luis. El ser humano como estructura empírica es una estructura que no está cerrada, que aparentemente se concluye en la muerte, pero no es solo mortal, sino también muriturus, le gusta mucho este gerundio, como decían los romanos, pues, una idea de los romanos. Nosotros somos, los soldados le dicen a César, nosotros somos murientes, muriturus, los soldados lo sabían bien, que estaban para morir, o sea, destinados a morir, o mejor, siempre murientes, o bien que están muriendo mientras están viviendo. Sin embargo, desde la perspectiva de la vida personal, que es proyectiva, o sea, compuesta de anticipación y de futuro, futurizo, como enamoradizo, decía siempre. No sé por qué no se usa esto. Dice sugestivamente Benítez, no hay ninguna razón por la cual el hombre deba dejar de proyectar. Al contrario, la proyectualidad humana postula la inmortalidad, la pervivencia bajo una forma diversa que se puede, y para la filosofía cristiana se debe también imaginar y pensar, al menos cuanto necesario para poder desear la otra vida. No se trata de un falso pasaje del deseo al ser. Esto es muy importante. Porque dicen, bueno, es una ilusión que nos lleva al deseo que tenemos de vivir. Naturalmente todos sabemos que difícilmente se acepta la muerte, incluso la persona más cristiana. Naturalmente, si ya tiene 90 años es más fácil, pero un joven, usted le dice, bueno, mira, tienes que tenés un cáncer, te vas a morir, bueno, tiene vitalidad, te cuesta, pero no es
como acusa mucha parte de la filosofía, no es el deseo que nos hace inventar que somos inmortales, sino que es justamente el hecho de ser inmortales, el hecho de tener un ser absoluto, como dice que en cada acto, porque está todo ligado, que en cada acto de nacimiento de un niño nace un nuevo ser absoluto, una forma subsistente nueva. Este hecho de tener un ser necesario es lo que provoca el deseo de inmortalidad, y por eso no es una proyección falsa, sino que sin eso, dice Julián, sin ese dato filosófico que viene de la estructura empírica, es difícil engancharnos con el tema de la vida eterna, que es el tema fundamental del cristianismo. Este es el punto. Sin una apertura natural, y el que corresponde hacer también a la filosofía, por lo menos a la filosofía cristiana, es difícil insertar el catecismo. En Clima Realista, Santo Tomás dice algo muy parecido: el sentido no conoce sino las cosas aquí y ahora. Solo el intelecto, y sobre todo el deseo, desea absolutamente, y más allá de todo tiempo. Por lo cual, el que tiene el intelecto y el que tiene el amor, naturalmente desea ser siempre, porque tiene un ser que es siempre, se traduce en un deseo de ser siempre. Esta es la única, yo no diría prueba, porque no es necesario hacer un gran razonamiento, sino que es una consecuencia del núcleo antropológico. María critica, en cambio, estos problemas es un problema típico de la filosofía moderna, y María critica muchísimo a Heidegger, porque insiste demasiado en la mortalidad, con la idea del sein zu Tode, o ser para la muerte, o mejor, estar para la muerte. El hecho de que la vida termina con la muerte y que la muerte es cierta no significa para nosotros que vivimos para la muerte, ni que la muerte sea lo definitivo, ni la última palabra de la vida. Tampoco se trata, y por eso digo, esta filosofía, en su versión española, especialmente María, es la única que no tiene residuos de Hegel o Kant o otra forma. Tampoco se trata de una vida ulterior fuera de nosotros mismos en la memoria de una realidad absoluta, como si tratara de una idea o recuerdo en la mente de Dios, como decía Spinoza, y como dice Ricoeur, gran filósofo francés, que yo he sido muy amigo, que lo invitamos también, que siempre venía a nuestra universidad. Él tuvo el drama que su hijo se suicidó, su hijo mayor, inteligentísimo, había estudiado psicología, Freud, etc., un poco le gustaba la filosofía, se suicidó. Y decía, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Está en la memoria de Dios. Pero no está más, está en la memoria de Dios. Si uno está en la memoria de otro, es muy lindo, pero no está en el otro, pero no está en sí mismo. Así que no es suficiente tampoco esta idea, decía María. Tampoco la idea iluminista de la memoria histórica. Yo me acuerdo justamente con Riquet, que vino a la academia, y en la academia siempre hacemos realmente el recuerdo de los que se mueren en el año, y había 2 o 3 que eran también académicos de la Academia de Francia, y Riquet dice, se ve que no son inmortales, porque la Academia de Francia dice que sus académicos son inmortales. Dice, se ve que no son inmortales. No son inmortales, pero tampoco es esa inmortalidad la de la memoria histórica. Es una memoria histórica muy importante, pero acaba. Ni tampoco la memoria del recuerdo de otros, todos los que hemos querido a una persona, lo recordamos. Acá recordamos tanta gente, porque no, vive, y tal vez más plenamente, por lo menos eso es lo que dice justamente María como consecuencia. Y ya los medievales se preguntaban a propósito de esto, cómo iba a ser la resurrección, en qué momento iba a resucitar nuestro cuerpo. Por ejemplo, Santo Tomás tiene la Suma Contra Gentiles, habla mucho de esto.
si va a ser Bueno, él dice, en Cristo es claro que van a estar las llagas de la pasión. Y es claro que va a aparecer con la edad que tenía, porque para los griegos la plenitud de edad es justamente en esa. Y nosotros probablemente vamos a traer la llaga de cada uno de la propia pasión, pero vamos a estar en la plenitud física, decía el Santo Tomás. Eso ya naturalmente son. Pero es gente que había pensado cómo podía ser. Cosas que ahora no hacemos. Porque yo no soy mi cuerpo, aunque sea corpóreo. A la destrucción somática de mi cuerpo no puede ser la destrucción de mi personalidad. Para que perviva en persona no es suficiente que ella sea un recuerdo en la mente de Dios, o un recuerdo en la mente de los hombres, o un recuerdo en la mente de los que los han querido. Esta pérdida o remoción de la meditatio mortis, de platónica memoria, porque el primero que habla de esto es Platón, que dice la filosofía no es otra cosa que meditar sobre la muerte, es lo que más ha debilitado la experiencia en la otra vida. Las más veces se la admite, o sea, se la tolera, incluso por parte de los cristianos, tibiamente, pero nadie tiene el coraje de imaginar la otra vida, de afrontar este que es el desafío esencial de cada persona con todas sus consecuencias. Así, esta expectativa, porque el credo habla de expectativa, del credo que recita expecto resurrectione mortuorum in vitam venturi seculi, se va alejando hasta no verla ni siquiera en el horizonte del mundo contemporáneo, hasta casi desaparecer. Un tema dramático para Julián, por la pérdida de la antropología. En cambio, para Marías, esta perspectiva de ulterioridad o de apertura escatológica propia de la vida de todo ser humano puede reabrir horizontes adecuados para la investigación sobre un tema que, replanteado como central por la modernidad, sin embargo, se escapa siempre a su alcance. A pesar de los varios intentos de resolución en términos yo trascendental, o de absolutización de la conciencia o autoconciencia, o de su abajamiento, humillación, incluso como clase operaria, sea lo que sea, en todos estos tentativos la persona escapa siempre y de todos modos. En este sentido, María critica incluso la fenomenología, no solo por la impracticable epoqué, sino también por la reducción de la realidad a la intencionalidad, que, por tanto, elimina la tesis, llegando incluso a dudar de la existencia del mundo, porque la fenomenología que pretende ser realista y que critica a la filosofía española, como dice justamente María, ¿dónde llega Husserl? A dudar de la existencia del mundo. Quiere decir que ahí se le escapa el remerge de la sustantivación de la conciencia como única realidad. Son críticas fuertísimas de una profundidad teorética que lo hace uno que conoce bien las armas del oficio. Partiendo de este punto nuevo de inflexión, o sea, desde la persona como yo, o sí mismo viviente absoluto por participación, resulta posible, o mejor necesaria, la pregunta por Dios, y consecuentemente por toda la realidad que era el ser humano, y la reflexión sobre la dificultad consecuente, teorética, no resuelta ni resolvible, que presenta la supresión o la separación de Dios del horizonte teorético, también para una comprensión del ser humano. Este es el gran drama de la modernidad, que se ha encerrado en la autorreferencialidad de sí misma y cree que el único Dios es el mismo. Claro. Con lo cual, cada vez se empantana más y llega a cosas más absurdas que van contra su propia identidad. Por ello, para Marías, el ateísmo de Sartre no es coherente, y de hecho el último Sartre no lo esconde cuando antes de morir declara: infrahombres, no desesperéis. O el de Heidegger, cuando dice: solo un Dios no puede salvar, etc. Como es conocido, estas filosofías no son ateas en el sentido de afirmar que Dios no existe, aunque también las hay. Las más veces afirman, y aquí Marías dice que la mayor parte hoy es el desinterés del tema de Dios. Por ello, para Marías es una negación de la condición personal también la práctica consciente del aborto y su aceptación social y legal tan terriblemente extendida, que representa el máximo desprecio por la vida humana que la historia haya jamás conocido. Aquí es interesante porque con todas estas ideas él las pone
al servicio de la doctrina de la Iglesia. Y es el único filósofo que habla claro de esto, porque el mismo Ricoeur y el mismo Gadamer, por no decir, todos estos otros que vemos, no hablan de esto, no hablan. Por lo cual se escapa y hay algo que no va. Realmente en eso Marías ha sido un visionario, al cual tendría que poner una estatua. Y es tan diverso de cualquier otro que, él habla de cada uno, que dos mellizos son biológicamente indistinguibles y sin embargo, desde el punto de vista de la persona, sobre todo cuando son monocigóticos, son completamente distintos. Y esto yo lo puedo decir porque lo dijo la academia también. Estaba allí un profesor Llera que había estudiado toda la vida los gemelos, los monocigóticos, y decía, tiene toda la razón. Delante al hecho social más grave que significa en nuestros días social del aborto, María se pregunta, ¿no será que estamos delante de un trágico proceso de despersonalización y luego de completa deshumanización del hombre y la mujer? El primero entonces que denuncia todo esto de una forma extraordinaria, además lo hacía continuamente. ¿Qué sería de la denuncia que haría si supiera que hoy, junto con este problema, están los 30 millones de esclavos, que es la punta del aire de otros tantos que no sabemos exactamente, y que por año hay 2 millones más? Son bellas en estas reflexiones sobre el cristianismo las consideraciones de los papas de nuestro tiempo, que María se ha conocido personalmente. Empezando por el gran Pío XI, que renovó la Pontificia Academia de la Ciencia, se inició el diálogo con la modernidad. Luego con Pío XII, el Papa del Año Santo del 50, que preparó la Iglesia para el Concilio. En fin, el Papa bueno, es decir, San Juan, hoy decimos San Juan XXIII, que inició el Concilio Vaticano. Pablo VI, que lo orientó con una singular sabiduría y viajó por los 5 continentes para anunciar el Evangelio. Él quería a los papas. Y de Pablo VI, por suerte, ahora, y es bueno que se haga ahora, porque todavía hay gente que lo ha conocido personalmente. Ahora, probablemente este año ya lo van a declarar beato. Yo estoy muy contento porque yo llegué a Roma cuando estaba Pablo VI, y lo conocí. Papas que han tenido que afrontar acontecimientos de grandísima relevancia, dice él, con valencias también religiosas, tales como las guerras, 2 guerras, los movimientos anticristianos y antirreligiosos, o la ideología de gran extensión, cual es el nacionalsocialismo y el comunismo. Nos preguntamos qué hubiese dicho María del Papa alemán, que no conoció como Papa, y del Papa latinoamericano. Yo creo que estaría contentísimo, porque otros amigos de él estarían contentísimos. Me pregunto, por ejemplo, a Maximino Romero de Lema, que era muy amigo de él, ¿qué habría dicho del Papa Francisco? Naturalmente es un producto español, porque es un producto es el más grande producto de la evangelización de América. Que lo sepan los españoles, y además el Papa lo sabe que es así, porque lo primero que le dijo el embajador español, con la madre patria, ¿qué me viene a decir? El Papa lo sabe, y quiere España, y seguramente si lo invita acá a la conferencia, como ya lo han hecho, lo van a traer. Sin duda, el Concilio Vaticano, por eso yo realmente no puedo creer que... Yo sé que el pueblo español lo hace, pero no se escucha fuerte en los líderes una adhesión al Papa Francisco. No se escucha. Están más interesados del Papa Francisco los anglosajones, que publican casi todos los días en lo más importante de algún artículo para decir o para criticarlo, o para decir a qué tipo es interesante, que no el mundo español. Bueno. Sin duda, el Concilio Vaticano ha sido un hecho de ideas importantísimo, y Julián María lo entendió, y él quiso poner su sabiduría filosófica al servicio de esta apertura del Concilio del mundo. En el análisis del cristianismo, en Marías, es todo un análisis interesantísimo que hace sobre el Concilio Vaticano. En el análisis del cristianismo son importantes también otras de las consideraciones que él hace, como la de la fascinación universal de San Juan de la Cruz, uno de los más grandes místicos españoles de todos los tiempos. Él dice, la espiritualidad de San Juan de la Cruz es insuperable. Notable es la visión de María sobre la cristianización de América, como empresa cristiana desde el vamos, recorrida desde sus inicios y en las grandes gestas de quienes fueron sus protagonistas. Un tema de grande actualidad en el que María quisiera la unión de la América de origen hispánica
y latina con aquella de origen anglosajón. Él amaba América Latina, probablemente Argentina, y creo que era el país que más fue de América Latina, pero también conocía México. Y amaba América, y amaba la gesta española, y decía que eso iba a producir gran fruto. Y amaba también mucho América del Norte, donde trabajó, y quería esa idea que después tenía también Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de unir. Por ejemplo, está la conferencia episcopal latinoamericana, que no sabe qué cosa pasa con la conferencia episcopal americana. El Papa Juan Pablo II puso las dos conferencias juntas, y ahora en la conferencia última aparecida estuvieron muchos representantes de la conferencia episcopal americana, y a mí me gustó muchísimo porque el que soy presidente de la conferencia episcopal española estuvo en Aparecida y ya era presidente entonces, y se pasó los 20 días en Aparecida, los 20 días, con todos los trabajos que por supuesto como presidente tiene un obispo. Así que hizo uno de los capítulos más bonitos de Aparecida, y el Papa regala todo el libro de Aparecida. Es decir que, además, otra cosa curiosa, la conferencia episcopal española es la única conferencia episcopal que invita a los obispos de Buenos Aires, Bergoglio, a tener un retiro espiritual. Sí, que si no hay más comunicación que esa, bueno, ¿sí? Bien. Él tenía una gran visión de América y tenía esa idea. Más aún, él decía que América era el puente entre el Mediterráneo y el Pacífico. Y así como la civilización había ido del Mediterráneo al Atlántico, hoy estaba yendo en nuevos escenarios el Pacífico y está yendo el Atlántico al Pacífico. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Generalmente en Europa no se dan cuenta, pero ahí está, María lo veía. Y que América tenía, sea del norte que del sur, una misión especial con el Pacífico, que era también llevar el Evangelio, junto con el comercio. Casi todos los países de América Latina, hoy el 80% le venden a Rusia y a China y a la India. Bueno, pero eso tiene que también ser cultural. No menos aguda es la reflexión sobre el Occidente y sobre el mundo islámico. Para Marías el Occidente es una realidad muy precisa, definida de sus tres diversas raíces: la razón filosófica y científica, de origen principalmente griego; el orden según autoridad y derecho, proveniente de Roma; la religión hebrea y cristiana personal, que considera a Dios como Padre y al ser humano como su imagen, llamado a participar de la vida divina. Los que pertenecemos al Occidente, decía, debemos, a partir de nuestra variedad humana, mirar a los otros y buscar su amistad y su prosperidad. Las actitudes irracionales y fanáticas, fruto del odio y del desprecio que incitan a la violencia, no deben ser aceptadas con ningún concepto, ni tanto menos permitidas, naturalmente, ni tanto menos premiadas. Naturalmente ya ahí se veía cierta instrumentalización de la religión para el odio. Al contrario, las actitudes que se fundan sobre la realidad y verdad de las cosas, sobre el deseo de colaboración, sobre un proyecto de realizar un mundo más justo, libre y próspero, deben ser aceptadas, cultivadas y favorecidas, y apoyadas, incluso si se debieran implicar algún sacrificio por parte de Occidente. Incluso si se debería implicar algún sacrificio por parte de Occidente. Este es el legado de un auténtico y prominente filósofo cristiano que medita sobre el cristianismo al inicio del tercer milenio, tema favorito del Papa Juan Pablo II. Consideraciones que no pueden definirse arbitrarias, porque el cristianismo es una religión histórica, y es por su historia y por sus efectos en la historia que lo podemos juzgar, porque tiene sus orígenes en el pleroma, en la amplitud de los tiempos, caracterizada por datos y hechos precisos, hasta el punto de incluir en el credo el nombre histórico de Poncio Pilato. Es una reflexión filosófica que podría ser paragonada a la filosofía de historia de Hegel, o por otras tantas razones también a las meditaciones de Le Paysan de Langaron, de otro filósofo católico, Maritain. Pero no es ni la exaltación de un pueblo, ya sabemos que no hay, ni un canto melancólico, ni áspero, y sobre todo mira el futuro como es típico de su filosofía. Es una reflexión que nos estimula e incita, como la de San Pablo en los albores de nuestro ego, a despertarnos del sueño del secularismo y del nihilismo para estar
con la conciencia intelectiva y afectiva siempre vigilante, a fin de realizar plenamente el proyecto cristiano desde nuestras propias vidas y desde un nuevo inicio de milenio representado por no pocas problemáticas y grandes desafíos. Es una reflexión que significa un auténtico momento de gracia que no hay que dejar pasar. Muchas gracias. A mí, antes de leeros los titulares intelectuales que yo he ido viendo en la ponencia, deciros que pensemos un poquito lo que acabamos de experimentar, es decir, que el hombre que en el Vaticano lleva las academias de la ciencia conozca a Julián Marías, la importancia que le acaba de dar, es un hecho también universalizable para nosotros, es importantísimo. Y desde ahí esta ponencia de don Marcelo, que como os he dicho antes, trabaja y camina con muchísimos intelectuales del mundo, incluso premios Nobel que están en esa academia, nos ayuda a dar gracias a Dios porque la Iglesia tenga permanentemente estos hombres en reflexión, que acogen a otros hombres reflexivos como Julián Marías y nos los proponen para que nos sirvan como retos a los grandes interrogantes que tenemos hoy día: la pregunta sobre Dios, el hecho de cómo plantear el proyecto cristiano, el hecho de cómo buscar que Occidente siga teniendo su misión, haciendo sus sacrificios. Todo esto es fundamental. El problema, a mi modo de entender, está en la responsabilidad que todos adquirimos en la universidad, en los obispados, en las universidades, en los lugares donde nos encontramos cada uno de nosotros. Porque claro, lo fácil es, pues eso, escuchamos esto, es importantísimo, vemos los grandes problemas que decía don Carlos, de desdibujamientos que hay, pero ponemos lo que tenemos, los medios que tenemos para poder realizar esto, como decía aquí, que esta mañana al terminar mi ponencia los ponemos. Bien, una vez esto, comentaros muy brevemente, ¿no? Porque creo que lo hemos seguido todos muy bien, pero Julián Marías amaba mucho a Argentina, le conocí desde ahí, era amigo de amigos de mi padre y del mismo. Echecopar, entendido, me invitó a comer con él y de ahí nace mi amistad con Marías. El libro de Marías sobre el cristianismo es el que más voy a reflejar en esta ponencia. La filosofía contemporánea podía expresar la visión del cristianismo. La filosofía contemporánea podía expresar la visión del cristianismo mejor que en otros momentos filosóficos, mucho mejor que lo que fue Grecia o el medievo o el modernismo. En este momento tenemos las fórmulas. Se ha llegado a un punto de inflexión central en el retorno a las grandes preguntas, incluso a reflexionar sobre los grandes pensadores. En este momento Kierkegaard, Bretano, Husserl, Heidegger, Ricoeur, una serie distinta, muchos más, muestran su diferencia, pero una comunión de propuesta, la propuesta sobre el hombre concreto, pensar en él, repasando y sin dejar a los clásicos. En 1914 ha comenzado el punto de inflexión para María con las meditaciones del Quijote de Ortega sobre la circunstancia y la idea de verdad, razón y vida, la razón vital. Juan Pablo II recuperó la filosofía actual, al menos había un pesado en el Vaticano que le decía siempre esto, según el Papa, y efectivamente yo puedo decir un poquito que la encíclica Fides Ratio, pues don Marcelo y a través de él muchos intelectuales tuvieron una vía de trabajo para incorporar estas categorías nuevas necesarias para entender la pregunta sobre Dios, el hecho sobre Cristo, la encarnación y el tema de la vida eterna. La influencia filosófica de la Escuela de Madrid es la mejor actualizada de la historia de la filosofía, que llega a decir don Marcelo. Fijaros ayer cuando nos leían qué personalidades había en un mismo momento histórico juntas en Madrid trabajando, ¿no? Es que era una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Cada persona es un acto nuevo de ser, innovación de la realidad. Cada vez que nace un niño, nace una nueva criatura de la nada, criatura en el género, entra en el género de los absolutos. La visión cristiana de la realidad la deja patente en el libro sobre el cristianismo, Imago Dei, imagen de Dios, porque el hombre no está concluso. Descubrir a Dios como Padre es un paso más. No se puede decir de Dios que las culpas del hombre son suyas o que no hay Dios por ello.
No podemos poner, diríamos, matrícula de honor a Dios o aprobado o notable nosotros. Solo el cristianismo tiene un Dios personal. La Trinidad produjo el concepto de persona y la noción de libertad desde las procesiones trinitarias. ¿Qué sería de la antropología sin norte trinitario? ¿A qué aspiraría el hombre? Esto ha sido tremendo. El núcleo es la Trinidad y la encarnación de Cristo. La teología tiene que ocuparse de Dios. El cristianismo se proyecta desde la Trinidad a otros niveles. Sin esta, el cristianismo carecería de interés. Como tantas veces ha dicho, que haríamos en ser una ONG simplemente. El Papa dice, tenemos un campo de batalla, hay que trabajarlo. Antropología metafísica es el libro clave. El ser humano posee una vida humana. Hay que formularla de una manera nueva al hombre de hoy. Muchos autores contemporáneos tratan de entender la persona, yo universal, cuando no hay metafísica. Sin embargo, desde el yo y mi circunstancia se descubre que es un yo derivado. El yo no lo he puesto yo, hay otro que lo ha puesto. No hemos venido del caos. Eso nos abre a la apertura teológica. Marías dice, somos moriturus, destinados a morir, siempre murientes. El hombre tiene que seguir proyectando el más allá. Imaginar y pensar, esto no solo no es contrario a la razón, sino necesidad de esta, de seguir pensando y viviendo razón vital. Sin una apertura natural no se puede insertar el cristianismo. Hay que conectar con la vida perdurable desde la razón. Marías critica a Heidegger porque insiste en la mortalidad, en la muerte. No tiene por qué ser definitiva para el hombre desde su ser biográfico. El hijo de Riquet se suicidó y él decía, ¿dónde está mi hijo? En la mente de Dios no es suficiente. El hombre desea la inmortalidad verdadera, más allá de la memoria, vivir más plenamente, vivir. De hecho, para Dios todos están vivos. Ser un recuerdo no es ser, no es vivir. Esto ha debilitado la experiencia de la resurrección y la experiencia cristiana. Es preciso traer al horizonte la esperanza de la resurrección. La modernidad se ha cerrado en el Dios de sí misma. Razón y subjetividad. Sartre, para Marías, su ateísmo no es coherente. Marías dice que hay distinciones del tema, que ahí difiere en el tema de Dios. El aborto es el máximo desprecio por la vida humana, es un titular precioso. El aborto es el máximo desprecio por la vida humana. Los gemelos son iguales, pero únicos y irrepetibles. El aborto es despersonalización y deshumanización. Marías quería mucho a los papas, que han tenido que afrontar graves problemas de la humanidad. El Vaticano II fue para María una suerte para la Iglesia y trabajó mucho en su realización y concreción posterior. El recorrido de Marías por toda la evangelización americana es increíble. Ha hecho una gran reflexión. Él amaba Hispanoamérica y América del Norte. La gesta española fue un antes y un después para el conocimiento de Cristo y su visión del hombre y del sentido de la vida. Para Marías, América es realmente importante, ese puente entre Europa y el Pacífico. América tiene una misión especial evangelizadora. Para Marías, Occidente, que viene de Grecia, Roma y Jerusalén, tenemos que buscar la racionalidad y desde ella un proyecto de hombres más libres. Un filósofo cristiano era el inicio del tercer milenio. Creo que un poquito refleja y creo que nos da mucho juego para que ahora podamos reflexionar, preguntar o decir alguna cosa concreta. Este es el... Sí. Puedes hablar, Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena, ha sido muy gratificante escucharle. Referido a la frase de Ortega que ha dicho, yo soy yo y mi circunstancia, quería contarle una anécdota Quería contarle una anécdota. En cuarto de la ESO, un profesor de ética mío me preguntó que si seguía siendo la misma persona de haber nacido aquí en Valencia que de haber nacido en un país tercermundista. Si no es mucha indiscreción, ¿qué respondería a esa pregunta? Que si tú serías la misma persona.
si usted sería la misma persona si hubiese nacido aquí o hubiese nacido en África, por ejemplo. Bueno, creo que la persona hubiera sido la misma, que habría cambiado algunos atributos, a lo mejor hubiera sido más color, de otro color, como dicen los italianos, de color, como si que el color son solamente los negros, a lo mejor, No, me refiero a si usted hubiese nacido con los mismos padres aquí que en África y hubiese tenido otras costumbres, otra religión. Sí, no. Filosofía. Trato de contestar. Sí, te está contestando. La persona es la misma, si hubiera sido yo. Ahora, habría cambiado muchas, tal vez habría cambiado algunas características, pero no la persona, como tal. Hay una dialéctica y es un poco artificial esta pregunta porque habría que ver en los hechos, ¿no? Los posibles no son temas de los filósofos. Y bueno, entonces mi pregunta era que a qué se refería Ortega con el yo, cuando dice yo soy yo mismo. Bueno, eso mismo que... Sí, perdón. A los caracteres hereditarios, como son forma física o intelectual, sí. O algo más interior, algo más... Bueno, creo que se refería a eso que, en definitiva, hay dos aspectos fundamentales, ¿no? Que uno es el hecho constitutivo, digamos, de la persona, que uno ya nace de un modo, con un ser absoluto, una forma sustancial, que es lo que desarrolla particularmente el mundo medieval, generalmente Santo Tomás. Y hay otro aspecto que es el dinámico, que es la vida, que es en el cual o yo realizo esas posibilidades que tengo como alma espiritual o no las realizo. Y en definitiva, si desde el punto de vista cristiano, o me voy al cielo o me voy al infierno. Y desde el punto de vista humano, o me realizo en la felicidad porque elijo bien en las circunstancias de mi vida lo que tengo que hacer, el llamado concreto que tengo para realizar, o no lo elijo. Ahí hay una frase muy buena de nuestro general San Martín Libertador: o serás lo que tiene que ser o no serás nada. Así que o serás lo que tiene que ser y te vas al cielo, o no serás nada y te vas al infierno. Es decir, esas son las circunstancias. El poder realizar en mi vida todas las posibilidades que yo tengo en cuanto a ser creado. Y claro, ahí entra el biológico y entra todo. Ahí no es una forma sintética que para decir que entra todo el dinamismo de la vida, con el cual el yo mismo dialoga y se enriquece, o no, según que elijo. Por eso la cuestión de elegir, el riesgo, dice justamente María, ¿no? Es fundamental, porque si yo tengo una elección correspondiente a mi proyecto vital, y si lo puedo realizar, hago una cosa fundamental para mi vida y para la vida de los otros. Si yo en cambio no tengo un proyecto vital, o no tomo en mis manos mi vida y vivo como un borrego, me pierdo yo mismo junto con todos los otros. El tema es fundamental. Es decir, yo creo que hay dos aspectos que son uno solo, pero nosotros por fuerza de cosas tenemos que distinguirlo, porque no siempre podemos entender los conceptos en un solo concepto todas las cosas. Tratamos, eso es el tema filosófico, razón vital, una y dos cosas. Y para entender esto, una cosa es el momento constitutivo de la persona, y eso ya es absoluto. Pero eso es una plataforma en la cual o realizás esas posibilidades que tenés o no. Y eso es el tema de la propia elección, de la propia vida, de las propias circunstancias, del dinamismo de la persona y del yo, el cual se enriquece, sea con sus posibilidades biológicas, pero sobre todo con las realizaciones de su propia vocación, de su propio proyecto vital, de su propia historia, de su propia biografía. ¿Quieres preguntar más? De acuerdo, no, nada más. Ya. Primero que nada, muchas gracias por tu ponencia, porque ha sido muy interesante.
Y mi pregunta es que, con respecto al aborto, pues se ha dicho que es considerado despersonalización y desnaturalización del ser humano. La ingeniería genética también lo sería. Perdona. La ingeniería genética también lo sería. La ingeniería genética. Usted conoce también. Bueno, depende a qué cosa uno se refiere, ¿no? Esto es todo un tema nuevo, que no sé si María lo ha estudiado completamente. Depende de qué entendemos de ingeniería genética, porque ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, la ingeniería genética respecto de las plantas, nosotros la consideramos una gran cosa, porque naturalmente, ¿qué es lo que en la academia decimos? Decimos que hay leyes, mecanismos, que la naturaleza ha operado históricamente para producir una cierta evolución. Ahora, si nosotros conocemos esos mecanismos, que algunos pocos, pero algunos se van conociendo, se sabe que la vida tiene una estructura genética y que en esos genes tiene una arquitectura y que funcionan en la medida que están equilibradamente puestos en esta arquitectura a modo de hélice. Ahora, si uno descubre, como lo hace la naturaleza, que un genes perfecciona un organismo, eso de por sí es desarrollar las potencialidades que tiene el organismo, según la propia posibilidad del organismo. Y eso es positivo, entendemos nosotros. Por eso, por ejemplo, cuando uno a una célula de soja le pone un genes que hace que la soja pueda crecer sin necesidad de un producto químico, un insecticida, naturalmente hace que esa soja tenga menos química y que sea mejor aparte que se desarrolle mejor, que dé menos efectos malos. Me decían el otro día que estaba en Francia, en la zona de los vinos, en Bordeaux, que se sufre, hay un especial sufrimiento de cáncer, y por eso los jóvenes no quieren trabajar, porque por todos los productos químicos que le dan las plantas. Naturalmente, si se consiguiera una planta genética que no tiene que usar esos productos químicos, como se ha conseguido para la soja, eso sería mucho mejor, no solo para esos jóvenes, sino para todas las posibilidades de cáncer que tiene en definitiva todos esos productos. Hoy el problema del cáncer es un problema terrible, se muere cada 3, uno se muere de cáncer, por lo menos en Roma, también en la Argentina. Entonces, ¿qué es eso? Si uno conoce la ley natural, decimos nosotros, pero hoy lo que la conocen realmente son los científicos, y puede perfeccionar la estructura genética con un gen, atención, que la tiene que perfeccionar de verdad, porque si mete un gen que no corresponde, hace un zafarrancho, y entonces se vuelve la naturaleza contra el mismo, es el caso del clima. O es el caso de la vaca loca, si se le da de comer a la vaca carne, se vuelve loca y produce una enfermedad. Si al clima no lo respetamos y lo abusamos con el uso del material fósil, ¿qué pasa? Que la naturaleza se vuelve loca y se acentúan todas las imperfecciones del clima. En los lugares desérticos hay más desiertos, en los lugares de lluvia hay más lluvia, en los lugares de cambio hay más cambio, y es lo que está pasando. Y la academia lo atribuye a lo que se llama clima antrópico, es decir, hay una responsabilidad en la acción humana en el clima actual. Antes no era así, la actividad humana no determinaba el clima, hoy lo está determinando negativamente, por eso hay que cambiarlo. Es decir, si uno sigue la ley natural, digamos así, desarrollando sus potencialidades que uno empieza a entender, hace una cosa positiva. Si uno, en cambio, hace lo contrario, abusa, porque la naturaleza, como ya habían dicho los griegos, como dice la Iglesia, tiene sus leyes. No es que sea un material plástico y yo puedo hacer lo que me da la gana. Si hago lo que me da la gana, se vuelve contra mí. Se vuelve contra mí. Porque reacciona.
Entonces tengo que respetar su ley. Hay un texto lindísimo de Pablo VI, que es prácticamente su herencia a la academia, y dice: el científico, sobre todo el científico cristiano, debe saber que la providencia ha puesto potencialidades en la naturaleza que él tiene que descubrir para el bien del hombre, no para el mal del hombre, para el bien del hombre. ¿Sabes? Son todos los descubrimientos que hacen los científicos, que a veces tienen valencia práctica. Por ejemplo, nosotros consideramos que la ingeniería genética respecto a las plantas es muy positiva. Ahora, la ingeniería genética respecto a los seres humanos no, porque uno está trabajando con una célula que ya tiene un alma, aunque uno no la ve. Por eso no se puede manipular un genes humano, una célula humana. Esa es la diferencia. Ahora, después hay otros problemas, por supuesto. ¿A cuánto se puede uno recurrir? Ya hay hipótesis de que, bueno, ustedes vieron el problema de los jugadores. Hay jugadores que ahora ya tienen insertos genéticos y que tienen una superioridad sobre los otros, que eso es posible o no es posible. Bueno, y hoy se habla que puede haber apófisis cerebrales que hacen desarrollar a uno con un cerebro. Imaginarse si uno puede tener aquí una memoria, una enciclopedia, bueno, a lo mejor que funciona mejor, o no. Son todos problemas que se van planteando. O sea, hay dos dimensiones. Una es la célula misma y nosotros decimos no, porque es manipular una persona humana. Y ninguna persona humana está al servicio de la otra. Hasta para Kant. Cada persona es un absoluto y tengo que considerar un absoluto y no puede ser medio para mí, sino que es fin en todo. Y eso es para todas las éticas del Occidente. Ahora, luego, cuando ya es persona humana, si puede o no utilizar ciertas... Bueno, eso son cosas que hay que ver en cada caso. Claro. Muchas gracias. Lo primero me ha llamado mucho la atención, no sé si oye bien. Sí. Me ha llamado mucho la atención que Julián Marías dijera que está en la clave de la filosofía contemporánea, que hay un retorno a la razón vital, a la idea de persona, porque es verdad, yo descubro que estos filósofos que intentan rescatar a la modernidad de su interpretación racional, pues estoy llamando de Robert Steinman, hasta Habermas, en esa línea, o por Riquet, que usted ha citado, van en esa línea. Pero también veo que desde Locke arranca toda una corriente que va por Hume hasta la filosofía analítica anglosajona actual, de Singer, Parfit, Engelhardt, que son la destrucción de la persona absoluta, la objetivación y la... me ha llamado un poquito la atención, pero la pregunta que le quiero hacer es que necesito hacérsela. Le ruego que la acepte con la atención de un ignorante y me conteste como contestaría un niño de primaria, ¿vale? Porque va a ser así. Julián Marías le da mucha importancia a la imago Dei, la imagen de Dios. Yo esto es algo que he descubierto en mi experiencia personal también, ¿vale? Ver en el otro lo que Levinas llamaba la huella de Dios, como una huella imperceptible que está y no está, pero que me abre a la trascendencia. Esa mirada, bien. Luego hablaba también Julián Marías de ese desvelamiento, de esa lecella en que uno va, la realidad se va desvelando. La realidad sobre mí mismo y la realidad sobre otro al que miro. Sobre mí mismo, decía Julián Marías, que es una cuestión que me ha gustado muchísimo, que yo aprendí a decir yo, porque otros me llamaban tú. Es decir, yo cuando nazco no tengo una sensación de estar en el mundo. Otros, soy un acontecimiento para otros, por decirlo de alguna manera. Otros se alegran de mi nacimiento cuando yo ni siquiera puedo alegrarme de eso. Bien, pero cuando yo miro a mi mujer, don Marcelo, que yo la quiero mucho, yo en esa imagen, en esa huella de Dios, descubro que lo que me une a ella, en la experiencia que tenemos, es amor. Que a lo mejor estoy diciendo la cosa, por eso le pido que tenga usted paciencia conmigo. El amor es Dios. Sí. Lo que yo siento por mi mujer es de alguna manera una experiencia misma de Dios. Si yo retrocedo en ese desvelamiento hacia atrás, ese acto primero de ser, el ovocito fecundado pudo ser fecundado por uno entre 500 millones de espermatozoides, pero fue por uno. No sé. Si sigo retrocediendo, yo veo que en mí hay una predestinación. Hay un destino que me lleva a haber sido yo y que no fuera cualquier otro. Una providencia. Y cuando descubro a mi mujer, y descubro que la amo, y descubro que es Dios, descubro que el amor no pasa nunca. Hemos hablado de trascendencia, pero parece que hablemos de trascendencia desde hoy hasta el final. Eso no sería eternidad.
Porque había un principio. No sé si me estoy explicando bien o me estoy explicando mal. Que el amor sea eterno, que tenga yo un deseo de trascendencia, de eternidad, de vivir siempre. Que la primera vez que yo viera a mi mujer, lo primero que pensara es: yo a esta mujer he nacido para amarla. Y lo primero que le dijera es: te amaré siempre. No es una a partir de ahora. Es decir, ¿cómo se explica o se puede explicar si esa eternidad es previa? Si el amor es Dios, en Dios yo amé siempre a mi mujer. Y en el momento en que la vi, no la conocí, sino que la reconocí. En ese sentido, el lenguaje popular habla de las almas gemelas, de la media naranja, que luego mi libertad puede hacer que yo no juegue este papel, decía usted. Pero si en el fondo esa eternidad comienza desde el principio en el pensamiento de Dios, y que mi libertad lo único que puede hacer es estropear ese plano. Bueno, podría preguntarle más, pero ve que es una pregunta muy tonta, pero... No, es muy complicada. Pero, digamos así, el inicio temporal es un misterio, porque las cosas que son eternas son eternas. Y ahí, el único que para mí entiende bien este tema es Santo Tomás de Aquino, el cual dice: yo puedo demostrar la creación, porque para Santo Tomás, hasta ya Aristóteles la había demostrado, y Platón, cuando decían que el mundo depende de una primera causa, de distinto modo, pero los dos decían lo mismo. Es decir, Platón decía que las ideas venían del bien y las otras ideas estaban compuestas de bien y otra cosa, mientras que el bien era la única idea simple. Y esa era ya una dependencia completa de las otras ideas respecto a la idea del bien, en la simplopé de las ideas. Aristóteles decía: Dios es el acto puro, las otras cosas son compuestas, acto de potencia, lo que sea. Y todo lo otro depende de lo que es compuesto, depende de lo simple, todos los actos dependen del primer acto, de distinto modo, pero en definitiva hace una dependencia. Eso diciendo, ya es suficiente para demostrar que son creados, en el sentido de decir que dependen del otro. Y esa es la causalidad fundamental. Naturalmente, él decía: da el ser, Dios es el ser por esencia, las otras cosas son ser por participación, cosa que es una especie de simple platónica y todo. Ahora no quiero explicar esto. Pero él decía: el origen temporal de la creación, nosotros lo aceptamos por fe, porque no se puede demostrar. Que haya un inicio temporal en el tiempo, que es lo que dice el credo, las cosas empezaron, no estuvieron siempre con Dios, no son eternas. Eso lo aceptamos por fe, porque no lo podemos. Y se peleaba con San Agustín cuando él decía: no, yo lo puedo demostrar por la física. Y dice: no, te hace reír. Si vos decís esas cosas por la fe, hace reír a la gente. Un poco que algunos hoy repiten esta cosa de San Buenaventura. Ahora, en la academia es clarísimo que la posición de Santo Tomás es la justa, porque, como dice el presidente de la academia, que es un genio, se llama Arwell, que es un suizo, no, la física no demuestra la creación, no la demuestra, no la puede demostrar. Además es un problema metafísico, pero no es que podemos decir temporalmente el mundo empezó. Cuando el predecesor mío, que fue el que hizo la idea del Big Bang, Lemerck, que era un sacerdote belga, copiando la idea de la bomba atómica, se le ocurrió hacer la idea del Big Bang. Bueno, era en la época de Pío XII, y Pío XII decía: acá está la demostración del inicio temporal de la creación. Y él se puso furioso y dice: no, yo no he dicho eso, yo he dicho que puede haber habido un inicio. Ahora, que este sea un inicio de otros inicios, ya eso no. Y no le gustaba esa posición. Entonces, el problema del inicio temporal es otra cuestión, es una cuestión de fe. Naturalmente, en la mente de Dios todas las cosas son eternas, pero no en nosotros. Y el amor nuestro empieza temporalmente, como empieza nuestro ser. Empieza. Eso del amor es más fácil de probarlo que el origen de la creación, porque nosotros tenemos la experiencia que empezó en un determinado momento. Y es el amor de Dios, sí, pero participación del amor de Dios. A lo mejor la más plena participación, la más visible participación, por eso Cristo ha hecho el sacramento. Pero ahí mismo da otra gracia, que es otra participación más intensa, que es la vida misma de Dios. Así que hay que tener cuidado con el panteísmo, por una parte, y con el problema de la eternidad,
porque evidentemente hay ciertas cosas que son... Entonces ahí Santo Tomás dice, sea los ángeles, sea los hombres, son eternos después de haber sido creados. Y eso lo sabemos por la fe. No sé si he contestado, porque el problema es bastante complejo. Otra ponencia preciosa. Sí. Aquí tenemos otro. Bueno, yo agradezco mucho esta sesión porque creo que es muy enriquecedora, bueno, esta y todas las de estas jornadas, pero yo quería comentar, yo soy química, soy profesora de esta universidad y bueno, yo enseño una asignatura que tiene una parte de termodinámica, es una parte de la física y bueno, en termodinámica yo siempre trato de hacerles ver a los alumnos que se sigue por unas leyes termodinámicas que los físicos las tienen muy claras, pero yo siempre les planteo pues una cuestión que siempre ha sido muy interesante para mí y que está relacionada pues con la filosofía, que se trata del principio de la entropía. La entropía significa que el universo tiende al desorden, ¿no? Al máximo desorden. Nosotros podemos medir cómo avanza el tiempo en función de la entropía, del aumento del desorden en la naturaleza. Entonces, esto hace plantear que en un momento inicial hubo un mínimo de desorden o un punto en el que el orden era máximo. Pero esto hace pensar que, claro, tiene que haber una causa que sea no causada que haya generado este cambio de pasar de una entropía mínima a una entropía máxima. Entonces, yo quisiera saber qué opinión tiene usted acerca de esta teoría, de este razonamiento mío. Bueno, yo creo que eso es un problema de orden físico, ¿no? Es decir, que hay distintas leyes. Del punto de vista estrictamente filosófico, para mí es suficiente la fórmula más sencilla y más simple. Dios es el ser por esencia y todas las otras cosas participan del ser. Ahora, esta participación del ser es una participación, también ahí los conceptos no son muy pobres, porque uno parece que es una cosa estática. No, es una, como algunos dicen, pero hay que entenderlo evidentemente, un continuo dar el ser. Nosotros decimos, Dios crea, conserva y gobierna dando el ser de cada cosa, por lo cual está más presente en las cosas que las cosas en sí mismas. Así que, ahora, en la física, si esto es que Dios ha creado todo, claro, algunos lo entienden mal, y con esto que dice, ha creado el primer momento. No, Dios está continuamente, como causa primera, creando, posibilitando la evolución y posibilitando todas las leyes físicas, algunas que están en el primer momento, otras que van apareciendo después, dando el ser. ¿Y dar el ser qué significa? Estar presente en todo, porque lo que es contrario al ser era nada. Así que todo lo demás tiene ser, distintos grados, distintas cosas, pero ese es el punto claro. Así que, del punto de vista filosófico, para nosotros, para mí, por lo menos, es suficiente la afirmación fundamental de la filosofía, que solo ha aparecido el ser por participación, porque existe el ser por esencia, que es el único que puede hacer derivar el ser por participación. Físico, humano, angélico, todas las distintas categorías. Ahora, eso significa la presencia creativa de la historia, del tiempo, etc. Ahora, el inicio temporal como tal, repito, no es fácil de mostrar. Así que toda esa parte del inicio y cómo cambian las leyes, si se necesita o no, eso ya hay que tener mucho cuidado, porque si uno ve la necesidad en los distintos pasajes, tal vez sí, pero hay que tener cuidado con entender el Dios un poco como tapujero. Cuando se haga una explicación, bueno, ahí me pareció Dios que digo, no,
está mucho más adentro en el dinamismo de las cosas. Y sí, es absolutamente necesario que haga pasajes, pero es porque está dando sed. Entonces, no sé si es... si no, enseguida es si el Dios tuyo, cuando no sabes algo, es el Dios ex máquina, que ya dice Aristóteles, que cuando Anaxágoras no sabe explicar nada, dice, ¡ay, está Dios! No, atención, ese es un problema que siempre llevamos con nosotros. Primero hay que ver si no hay ninguna otra explicación. Lo que es cierto es que no hay ninguna explicación del origen temporal, es decir, no hay, uno físicamente no puede decir, este es el origen temporal. Al menos en la academia nuestros físicos dicen eso. De cualquier manera, me admiro mucho su pregunta y su interés por este tema fundamental. Yo lo que creo que lo más interesante eran las reflexiones de Max Planck, que era miembro de la academia y al último era protestante, pero igual, cada vez acentuaba en su tema religioso. Y él decía exactamente esto: ¿dónde se encuentra la religión con la ciencia? En el hecho que lo que descubre, las constantes, las leyes, que no son antropológicas, porque toda la acusación que hacen a los griegos, un poco con razón, es que era una proyección humana, es decir, las leyes que ellos veían en la naturaleza eran las cosas que veían en el hombre y se las proyectaban. En cambio, no, ahora son cosas que no tienen ninguna dimensión humana, porque los tiempos son infinitos, porque las perspectivas son enormes, los espacios son, que no tienen nada que ver con los espacios con los cuales nos manejamos nosotros. Todas las categorías nuestras saltan cuando uno quiere explicar la naturaleza, las constantes. Entonces, esas cosas que van descubriendo, que son realmente de naturaleza, como la descubren, porque ellos no dicen que las inventan, ¿no? Que las descubren. ¿Quién las puso? ¿Cuándo las pusieron? ¿Cómo vinieron? Que no pueden venir del caos. Y ya eso es una discusión filosófica. ¿Vienen del caos o no vienen del caos? Eso ya no le corresponde. Naturalmente, el científico tiene buen sentido. No entiende que una perfección tan grande no puede venir del caos. Nosotros tenemos a Collins, que era el director del proyecto del genoma humano, que no era religioso. Bueno, había formado la familia religiosa, pero no tenía ningún interés por la religión. Estudiando el genoma humano dice esto, evidentemente no viene del caos, y escribió un libro para contar su conversión. Se convierte al cristianismo, porque es protestante, Nosotros lo hicimos mismo en la academia, naturalmente lo sacaron del proyecto cuando publicó el libro. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Yo quería hacer una pregunta que me iba a referir más a tecnología que a física, a ciencia, ¿no? Está más en la línea de la ingeniería genética, pero tampoco es eso. Me refiero a los sistemas de comunicación máquina-hombre. Hasta ahora la relación con los ordenadores, con las máquinas automáticas, ha sido a través de teclados, de habla, de una serie de mecanismos pues, más o menos estándar y que todos conocemos y que no implican ninguna interrelación directa entre el cerebro y la máquina. Pero hoy en día hay una serie de proyectos en marcha. Por ejemplo, me puedo referir, no sé, estoy alimentando esto. Me puedo referir al proyecto del cerebro humano que se está desarrollando en la Unión Europea, que trata, como me imagino que conoce perfectamente, de modelizar todo lo que es el cerebro humano, una cosa complejísima, pero que podrían dar lugar a medio plazo, corto plazo es muy difícil, ¿no? Pero a medio plazo a un sistema de comunicación prácticamente directo entre el cerebro y la máquina, con toda la cantidad de implicaciones que puede tener eso, porque probablemente puede ser bidireccional, y si es bidireccional estamos jugando unas cosas que la verdad es que dan escalofríos pensarlas simplemente, ¿no? La pregunta que le quería dirigir va en la línea de si ese tema se ha llegado a tocar y un poco la posición que puede tener la academia ante una cosa de este tipo. Bueno, mire, ese tema se ha tocado. Nos tenemos un equipo muy bueno en de neurólogos, neurocientíficos, que estudia el cerebro. Es una tradición en la academia. Tenemos desde la época de León XIII, que algunos que han hecho ya trabajo sobre eso.
La posición de la academia es probablemente muy contenta del descubrimiento del cerebro, porque es un descubrimiento relativamente reciente. Primero se hablaba de materia gris, ahora resulta que es el centro de toda la actividad que tenemos, hasta el punto que sin el cerebro está la muerte. Nosotros decimos la muerte cerebral. El alma utiliza el cerebro como primer instrumento, como antes se creía que era el corazón, en el fondo del cerebro. Ya lo había visto San Agustín sobre este tema. Ahora, del cerebro se conoce, se está empezando a conocer, se conoce poco, ellos mismos, los mismos científicos, conocemos mínimo. Se trata de ver con la matemática, todavía no se llega a nada concreto, conoce muy poquito. Ahora, en general, la academia es muy realista. Cuando aparecen los descubrimientos hacemos la filosofía de la cuestión. Hasta que ahora son tantas hipótesis, ¿no? O sea, nada. Hay en este campo hipótesis de todo tipo, ¿no? Y por ejemplo nosotros criticamos a un famoso astrólogo de la reina, que es miembro de la academia, que se llama Martin Rees, muy famoso, premio Nobel, etc., que dice que va a haber la cantidad de mundos que hay, porque si en nuestro mundo fue así, y seguro que en esos otros mundos hay otros tantos seres humanos, porque si fue en el nuestro el proceso así, y nosotros siempre le decimos, mire, del posible no se va al real, esta es la diferencia entre la potencia y la posibilidad. La posibilidad es que no sea algo contradictorio, y es posible que no sea contradictorio, que haya infinitos seres humanos o infinitos mundos, pero primero hay que mostrarlo, hay que ver los hechos. Así que tratamos de no, porque en este campo se abren infinitas especulaciones en todos los campos, de ser prudentes. No, yo no he escuchado nada todavía de peligro que haya de pasaje de la máquina al cerebro, realmente no. Hay otros sí más concretos, como las 200.000 bombas atómicas que están en todos lados. Eso sí que es un peligro, que no hayan estos últimos 70 años explotado por un lado. Vale, muchas gracias. No, yo una anécdota, y con esto, no sé si hay otra pregunta más, pero de Julián. Yo lo invité a Julián cuando me hicieron miembro de la academia en el 98, yo lo invité a Julián a que venga a la academia. Y bueno, vino, siempre invitamos a un filósofo. Y bueno, estaba Leduc, que era un premio Nobel, extraordinario, un hombre finísimo, belga, que se había formado en la Universidad Católica de Belgia, y que un noble, hablaba magníficamente, un gran escritor. Y quiero decir que llegó a los 90 años y se suicidó. Tenía una crisis religiosa muy grande, en fin, porque le dijeron que tenía un cerebro privilegiado y le dijeron que tenía cáncer de cerebro. No quiso verlo al fin y se suicidó. Pero aparte de eso, dio una conferencia magnífica sobre la evolución, que era un evolucionista fanático. Y de los monos y del hombre, y de las distintas, las famosas cosas que sabemos, ¿no? El Homo habilis, el Homo rectus, el Homo esto, el otro, el sapiens, como 5 categorías. Y entonces intervino María, ¿no? Y le hizo una pregunta. Claro, se creía que... Y le dice, pero con todas estas categorías de hombre, me parece que está perdiendo la idea que el hombre es uno solo desde el principio, ¿no? Y entonces, hago un poco la síntesis. Leduc le dice, profesor, usted no sabe que si usted pone un niño hoy con los monos, el niño después no puede aprender a hablar, y no puede entrar en la civilización, son muchas pruebas que están hechas, y le gusta más estar con los monos. Y entonces María le contesta, no, eso yo no lo sé, no sabía todos estos experimentos, pero yo estoy seguro que si usted pone un mono con los hombres, no se convierte en un hombre. Todo el mundo se ríe a carcajadas. No quisieron que lo invite más. Pero, los dejó. Para decir, y hoy, gracias a Dios, hemos hecho un convenio ahora sobre la vía de la humanidad con los más importantes, digamos, antropólogos que estudian este tema, y están volviendo a la idea de definitiva de María, es decir, el hombre es uno solo al principio, tiene distintos nombres por distintos lugares que lo encontramos, pero más o menos hacía las mismas cosas.
Así que y cuando aparece 6 millones, hace 6 millones de años, y ahí es muy difícil distinguir entre los prehomínides y el hombre, porque cuando empieza el hombre, es como el niño, aparece y todavía no tiene todos los desarrollos de un hombre grande, pero ya aparece, y ya es el hombre con el alma, creada por Dios. Bueno, gracias. Sí. No, muy bien. No, sí, podéis preguntar. ¿Alguna anécdota al margen de su maravillosa ponencia, por lo que le agradecemos muchísimo, de argentino a argentino? ¿Cómo es el Papa Francisco dentro, intramuros del Vaticano? Bueno. Eso está bien. Papa Francisco es uno que está haciendo... a mí me gusta, no solo porque es argentino, naturalmente, sino que está tocando los problemas de fondo, centrando desde el Evangelio. Yo creo que él piensa, ¿qué haría Cristo si estuviera aquí? No qué haría un Papa, no qué haría Cristo. Entonces, Cristo, el discurso del Sermón de la Montaña, los pobres se ocupa de los pobres, y de los que sufren, y de los que pasan en el mundo global. Y el tema de sus colaboradores, bueno, tiene que realmente ser instrumental a la misión de la Iglesia. Si hay algo que Cristo ahí dice, Cristo no tenía un banco. Bueno, no tenía un banco, pero había uno, Judas, que le manejaba la administración. Y entonces ahí también están tratando de poner ahí que no haya demasiado Judas, hay que poner un buen administrador. En toda la parte aparece siempre esta historia. Y ya ha puesto un cardenal anglosajón, General Pell, para ordenar la economía. Y tienen la preocupación del mundo del Pacífico. Ahora se va a Corea, se va después a las Filipinas, y estos ya son todos viajes que ha dicho que va a ir. Son los primeros viajes importantes que está haciendo afuera. No ha ido a la Argentina, y no va a ir. Dice que cada año, dice el otro año, no sé cuándo va a ir. Y curioso que esto no. Naturalmente está haciendo un bien enorme también a Argentina, y yo creo que eso ya da signos continuamente de que quiere un poco poner a la Iglesia justo con el Evangelio, porque evidentemente en un gobierno entran tantas cosas paganas que hay que tener cuidado. Es muy difícil gobernar y seguir el Evangelio. Entonces esto... yo creo que es un papa que es parecido a los papas de la Iglesia primitiva, de Gregorio Magno, que era un papa nobilísimo, que la familia venía de la nobleza romana, benedictino, 700, que hizo la Iglesia inglesa, mandando a los benedictinos a Inglaterra. Grandísimo papa, daba de comer a los pobres todos los días daba de comer a 7 pobres con su hermana Silvia en el monasterio. Todavía este papa no lo ha hecho, cualquier día le va a dar de comer a los pobres. Le van a decir que escándalo, los papas no hacen así, pero resulta que sí, los papas al principio hacían eso. Y los primeros 3 siglos los papas eran buenos administradores de las catacumbas, porque no tenían más que administrar. Así que yo creo que se ponen con esos papas. Solamente los papas príncipes del Renacimiento, eso no le gusta. Papa es un obispo que tiene que estar al servicio de su pueblo, como son los obispos. Y si estamos muy en serio, la idea de que es el siervo de los siervos de Dios, está al servicio de la gente. Y quiere vivirlos, quiere dar testimonio de eso. Más que el tema, digamos así, si uno quiere ir a los trascendentales para hablar de filosofía, más que el tema de la verdad que le importa, lo que le importa es el tema de la justicia, el tema del bien humano, que es la justicia. Poner el tema bien centralmente. En el fondo, las beatitudes hablan más de este tema, del bien, del sufrimiento y de la justicia, que no del tema de la verdad. Así que son distintas formas. Por supuesto el otro tema está relacionado, pero de acentos en el cual se pone un pontificado, y creo que a la Iglesia en este momento le viene bien este acento. De argentino, no sé, yo con el Papa tengo muy buena relación, pero no cotidiana, y manda notas así, por ejemplo, este tema de los esclavos.
cuando la academia fue recibida por el Papa, que fue apenas lo eligieron, el año pasado, en definitiva, estuvo muy amable con la Academia de Ciencias Sociales, saludó ahí a todos. Nos recibió muy informalmente, como la recibió el rey de Inglaterra en Santa Marta, nada de más. A nosotros peor, en la puerta. Pero estuvo muy amable, saludó a todos y todo. Entonces, los consejeros dijeron, bueno, vamos a agradecerle con una carta. Me mandaron una carta agradeciendo y sugiriendo si quería que desarrolláramos algún tema en particular, etc. Como hemos hecho con todos los papas, por otra parte, incluso con Juan Pablo II, que fue el que fundó la Academia de Ciencias Sociales. Nunca los papas nos dieron un tema. En cambio, apareció después de 15 días en el mismo sobre escrito: Marcelo, quiero que estudie la nueva forma de esclavitud, incluso la venta de órganos, incluso la prostitución. Muchas gracias, Francisco. Se acabó. Yo lo presenté a la academia, no podían creer. Y la presidenta no quería estudiar. Dice, no, pero si no es un tema nuestro. No es un tema nuestro estudiar la esclavitud. No es un tema de ciencias sociales. Entonces, ¿qué cosas son las ciencias sociales? Es una cosa absurda decir que es un tema nuestro. Bueno, naturalmente todo el concilio me apoyó, entre otros Raga, y lo estudiamos, y fue el que más éxito tuvo, porque el Vaticano nunca había hablado de este tema. Nunca, no hay textos. Solo un texto del Concilio Vaticano. Y un texto del Papa Ratzinger sobre la prostitución. Todo lo que había. Naturalmente, el secretario de Estado no quería que lo hiciéramos, y nos dijo que no lo hiciéramos. ¿Cómo? Si el Papa no lo pidió, ¿cómo lo vamos a hacer? Hicimos, vinieron, porque quisieron venir por cuenta de ellos, 100 representantes de distintas instituciones que hace muchos años trabajan en este tema, cosa que nosotros no habíamos hecho, particularmente religiosas, a las cuales en el encuentro con el Papa fue derecho a las religiosas y le dijo, ustedes son las únicas que han trabajado en el frente sobre este tema, así que yo las quiero saludar. Saludó una por una. De las por lo menos 20 organizaciones religiosas que vinieron obispos anglicanos, vinieron obispos de la Conferencia Episcopal Inglesa, y fue un éxito impresionante. Nunca hemos hecho un congreso con tanto éxito y con tantas consecuencias, porque después hicimos un acuerdo con un australiano y con un anglicano, ahora para organizar cosas, para convencer a los líderes políticos y a los líderes religiosos del problema, porque la primera cosa que hacen los traficantes es no hacerlo conocer, naturalmente. Y en cambio es un problema serísimo que se ha crecido con la globalización. Y bueno, esa es otra historia. Concreto, y yo hablo de estas cosas, naturalmente 1000 argentinos me piden cosas, incluso mis parientes, yo les digo, yo con el Papa tengo otros líos, no pido por ninguno, por bendiciones o cosas, eso, le lo piden a los secretarios, se arreglen por eso. Así que ese es mi contacto. Naturalmente es muy bueno, porque siempre lo hemos tenido muy buena relación, cuando era su hijo también, y me había encargado cosas que yo le hacía, lo estimamos mucho, lo queremos mucho. Y creemos que está haciendo bien, yo creo que está haciendo bien, realmente. Y me gustaría que España en un grito dijera esto, porque la veo un poco ahí parada. Bien. Cierra la sesión usted. Pues muchísimas gracias a Marcelo por esta ponencia y se ha visto cómo ha suscitado preguntas en todos los que habéis estado aquí. Le agradecemos no solamente la ponencia, sino toda su experiencia también de relación con un pensador cristiano, con un español que se atrevió a decir que en el año, después de asistir al concilio, a una sesión, se atrevió a decir que en los últimos 20 años la teología había hablado de casi todo menos de Dios, sobre todo. Yo creo que es muy importante, porque claro, él quería decir en concreto, es decir, que es un Dios que se acerca y da luz a las situaciones humanas, ¿no? Entonces, naturalmente, decir, pues claro, es cuando se te hacen las grandes preguntas. Este tema que ha señalado ahora, que el Santo Padre, que el Papa Francisco ha pedido que se estudie, pues es decir, que cuando uno se acerca con Dios a la realidad y a la vida de los hombres, te suscita naturalmente que se estudie y que se dé luz a situaciones que no son de seres que somos imágenes de Dios.
y que no podemos consentir ni quienes las viven, que vivan en esa situación, ni los que estamos viendo que padezcan otros esas situaciones. Por eso la Iglesia siempre es generadora de esperanza, siempre, siempre, siempre. Un gran amigo de don Marcelo, que era don Maximiliano Romero de Lema, yo siendo estudiante en Salamanca, estábamos haciendo teología ya, de hecho filosofía, estábamos haciendo teología, y fue cuando la revuelta de Salamanca, la situación. Y entonces era delegado muy protagonista de aquellos momentos. Otro que es obispo actualmente, otro que estudió en Cádiz, que es sacerdote en Cádiz, y yo, en un verano, se nos ocurrió en aquellos momentos hacer una encuesta, me parece que eran a 100 personas de España, y escribimos a partir de esa encuesta en el verano, aquí en Corbán, un libro que no llegó a ver la luz, pero como Maximino puso el dinero para que se publicase a título privado. En aquel momento lo prohibió, todavía estaba Franco viviendo, y el libro se titulaba Teología y Sociedad Española. Era una encuesta amplia, tuvo mucho éxito, y el que lo animó a que eso se publicase, que ya estaba para publicar una editorial, pero lo prohibieron por los temas que trataba, pero precisamente era esto, porque cuando Dios se acerca a la realidad de los hombres, pues claro, te hace muchas preguntas y te hace cambiar de dirección y te hace cambiar y te hace vivir la cultura del encuentro. En el año 53 escribe Julián Marías un texto defendiendo a García Morente, donde va definiendo, bueno, pues que cuando se habla de fulano y de fulano, pues nadie dice nada, ¿no? Pero si hablas, qué sé yo, de que también es importante la pintura de Picasso, que también es importante la pintura, es decir, gente que en España eso, pues ahí te ponen algunas. ¿Por qué? Porque la cultura hemos vivido la cultura del descarte. ¿Qué dice el Papa? Y no la cultura del encuentro. Eso pues, nos afecta a España en estos momentos también. Nos afecta profundamente. Y es una cultura que nos hace darse de golpes y de contragolpes. Sino hay que hacerla, pues eso, en el encuentro, reconociendo al otro como otro, en todo lo que es, y reconociendo pues que es posible estar juntos, opinando y diciendo, y a veces no coincidiendo, pero complementándonos, y que es así como se construye. Esto es lo que nos aportó ciertamente cuando decía ahí la inflexión, el punto de inflexión. Julián Marías representó en España esto, y yo lo sigue representando para todos nosotros. Pues muchas gracias, don Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué maravilla. El obispo es el presidente de la Comisión de Ordenación de los González Montes.